Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alcaide Báez. Pertenezco al Colegio de Ingeniería Civil en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y este es mi cartel para la materia de cálculo diferencial e integral. El tema que yo he elegido se llama Cálculo de la hora de muerte, donde básicamente, en base a algunas operaciones ya conocidas como la integral y algunos conceptos conocidos como la derivada, se va a obtener una fórmula en la cual nos va a permitir obtener el cálculo de la hora de muerte de una persona con respecto a la temperatura del ambiente y la temperatura del cuerpo. Y para comenzar voy a mencionar que para esto ocupé la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton nos dice que la razón de cambio de temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de su temperatura y la del ambiente. Dicho de manera matemática, recordemos que la razón de cambio se trata de la derivada, por lo que la temperatura va a cambiar con respecto al tiempo que haya transcurrido dentro de lo que es el cuerpo, y en eso va a influir mucho lo que es la temperatura del ambiente. Entonces, escrito de manera matemática, sería la razón de cambio de la temperatura o derivada de T, temperatura, con respecto del tiempo, va a ser igual a una constante por la temperatura menos la temperatura del ambiente. Y lo primero que debe hacerse es hacer un pequeño despeje, en donde vamos a despejar diferencial de tiempo del lado derecho. Y todos aquellos valores que tengan temperatura dentro de su composición se pasan del otro lado. Por lo que al hacer un despeje obtenemos que nos sale entonces diferencial de T sobre T menos T ambiente es igual a constante diferencial de T. Y podemos hacer uso de las integrales para solucionar dicha ecuación, por lo cual nos quedaría como la integral de diferencial de tiempo sobre T menos TA es igual a la integral de K diferencial de tiempo. Recordemos que 1 sobre T menos TA puede expresarse como logaritmo natural de la temperatura menos temperatura ambiente. Por otro lado, la integral de K diferencial de T quedaría como K por tiempo más una constante C, que es la constante de integración. Y para reducir los términos podemos despejar a manera de que todas las T's queden de un solo costado, por lo que entonces la ecuación nos quedaría como T, temperatura, que va a depender del tiempo, es igual a la temperatura del ambiente menos una constante C por el exponencial de K por T, que T recordemos que es tiempo. Y ya con eso es posible conocer la hora de muerte de una persona siempre y cuando conozcamos la temperatura del cuerpo en ciertos intervalos de tiempo y la temperatura del lugar donde se encuentra ahora mismo o en el momento del cadáver. Entonces, suponiendo que somos pertenecientes a una morgue y nos ha llegado un cadáver a las 3 p.m. y dicho cadáver se presenta con una temperatura de 27 grados centígrados, con una habitación que cuenta con una temperatura de 4 centígrados, ya que recordemos que las morgues usan temperaturas muy bajas para la conservación de los cadáveres, porque recordemos que entre más alta es la temperatura, el proceso de descomposición de un cuerpo pues es más avanzado. Y bueno, vamos a calcular la temperatura del cuerpo cuando ha pasado una hora después de su llegada y vamos a resolver esto de manera que se obtenga la hora de muerte. También el dato que nos da el ejercicio es que la temperatura del cuerpo es de 15 grados centígrados a partir o después de 20 minutos de que ha llegado el cuerpo a la morgue. Entonces tendríamos que T, la temperatura cuando el tiempo es 0, el tiempo 0 serían las 3 p.m, ya que es el tiempo en que llega el cadáver, ese sería el tiempo 0. Entonces la temperatura cuando han transcurrido 20 minutos sería igual a 15 grados centígrados. Y ya tendríamos parte de los datos que necesitamos para la resolución del ejercicio. Sin embargo, nos falta obtener lo que es la constante K y la constante C, y para ello se puede hacer uso del despeje para obtener dichos datos. Entonces, utilizando los valores del primer término, que es cuando el cuerpo ha llegado a la morgue y tiene una temperatura de 27 grados centígrados, entonces sustituyendo los datos nos quedaría como 27 es igual a 4 más la constante por E a la K por 0, ya que recordemos que el tiempo es 0, ya que es el tiempo de llegada, es el punto inicial. Y al hacer las operaciones nos queda que C es igual a 23. Entonces ya solamente quedaría obtener el valor de lo que es la constante K.
y para ello se va a utilizar el dato de la temperatura cuando han transcurrido 20 minutos, es decir, que la temperatura con respecto de 20 es igual a 15. Entonces ahora se va a dar uso del momento en que la temperatura es de 15 grados cuando han transcurrido 20 minutos, para de esta manera calcular la constante K. Y al sustituir y hacer despejes, obtenemos que la constante K es igual a un valor negativo, que es menos 0.0369. Y ya conociendo los valores de K y C en la ecuación que nos permite conocer la temperatura que tendrá el cuerpo con respecto al tiempo, entonces nuestra ecuación quedaría escrita como T con respecto al tiempo es igual a 4 menos 23 por la exponencial de menos 0.0369 por tiempo. Ya solamente nos quedaría entonces sustituir los valores que queremos conocer en la ecuación y aplicar algunos despejes. Entonces vamos a pasar con la primera pregunta, la cual nos decía que cuál era la temperatura del cadáver cuando ya pasó una hora desde su llegada. Entonces, como estamos trabajando con minutos, pues básicamente la hora debemos trabajarla como minutos. Entonces la ecuación nos quedaría como 4 menos 23 el exponencial de menos 0.369 por 60, que haciendo sus respectivas operaciones nos quedaría entonces que cuando el tiempo es de una hora, la temperatura del cuerpo es de 6.52 grados centígrados. Esa sería la temperatura del cuerpo cuando el valor del tiempo es de una hora. Para la segunda interrogante entonces queremos saber la hora de muerte. Y para ello debemos saber más o menos la temperatura del cuerpo antes de morir. Recordemos que en promedio la temperatura del cuerpo vivo, en vida, una persona en vida, es de 37 grados centígrados, por lo que para este caso lo que se necesita es básicamente ese valor, el de 37 grados centígrados. Y aquí vamos a despejar todo para que podamos conocer la hora de muerte. Entonces, aplicando las operaciones y sustituyendo el valor de 37 grados centígrados, nos queda que T, tiempo, es igual a menos 9.7889 minutos. Y este es un valor negativo, ya que estamos partiendo hacia atrás, ya que recordemos que en el punto cero o tiempo cero nos llegó el cuerpo. Por lo que si quisiéramos saber cuándo estaba con vida o a qué hora murió, debemos retroceder en el tiempo. Por lo que para obtener la hora de tiempo, tenemos que descontar esos 9.7889 minutos a las 3 pm, es decir, a 0. Y haciendo esa operación, nos queda entonces que la hora de muerte de la persona fue a las 2:50 pm de la tarde. Básicamente 10 minutos antes de llegar a la morgue. En la gráfica de la función se puede observar un pequeño detalle, y es que cuando la temperatura es más alta que la temperatura de la habitación, conforme pasa el tiempo, la temperatura baja más rápido, pero cuando la temperatura comienza a ser similar a la temperatura de lo que es la habitación, vemos que a pesar de que pasa el tiempo, ya no disminuye tan rápida la temperatura del cuerpo sin vida. Y además puede observarse que a partir de más o menos el minuto 140, el cuerpo ya no disminuye su temperatura. Básicamente el cuerpo toma la temperatura de lo que es la habitación del cuarto, que era 4 grados centígrados. Es bastante interesante ver los alcances que pueden lograr las matemáticas. Uno pensaría que las matemáticas se limitan a la ingeniería o a la física, pero vemos que abarca temas incluso tan oscuros como lo son la muerte. Este tema sobre la hora de conocer la muerte es un tema bastante importante dentro de la sociedad o dentro del contexto del que es la medicina forense, ya que permite conocer más o menos la hora en que falleció la persona y de esta manera tomar actos legales para saber si no se trata de una persona desaparecida o si es algo que tenga que ver con la justicia. Así que básicamente ese sería todo mi cartel. En la parte de abajo se encuentran las referencias. Saqué información acerca de la morgue, saqué información acerca de lo que es la ley de enfriamiento de Newton. Y pues básicamente ese es mi cartel. Espero que se encuentre en las mejores condiciones y que pase lo que es la prueba. Y muchas gracias por su atención. Mi nombre nuevamente es Carlos Alcaide Báez y me despido. Muchas gracias.